Historia del deporte. El deporte corre por nuestras venas. Lo encontramos en las huellas de las primeras civilizaciones. Existe en cada rincón del mundo, en innumerables formas y variedades. Forma parte de cada cultura, es una experiencia compartida, es un lenguaje universal. Puede tratarse de una costumbre local casi desconocida o de un encuentro global de gigantescas proporciones. El significado es el mismo, un mensaje de poder. El deporte nos toca a todos. Es un documento vivo de la historia del hombre, un espejo a través del cual podemos estudiar nuestro pasado, nuestro presente y probablemente nuestro futuro. Reúne en sí el drama y las más exaltadas pasiones. Es una fuente de sueños, los Juegos Olímpicos, la final de la Copa del Mundo, la Super Bowl. Nos reunimos en las catedrales del deporte para ver a los atletas legendarios, para ser testigos de momentos increíbles, para tocar la grandeza. Nos sentimos inspirados por la celebración del deporte, cada uno de nosotros, cada ciudadano del mundo. Cada generación y cada sociedad tiene sus propias memorias y preferencias deportivas, pero todo gira en torno a una cosa, un momento mágico, un momento que anhelamos compartir juntos en los estadios deportivos. Los seres humanos han sido definidos como Homo sapiens. Sin embargo, Johan Huizinga, el gran historiador holandés y filósofo del deporte, nos describe de forma diferente, como Homo ludens, ensalzando nuestra cualidad más atractiva. El deporte expresa también competición, deseo de ganar. Representa un compromiso y la realización de un esfuerzo supremo. Lo vemos en los atletas que adoramos. La cara de angustia, los músculos y tendones en tensión. Admiramos al vencedor porque comprendemos lo que conlleva el entrenamiento, la interminable repetición hasta lograr la perfección, la disciplina para superar el miedo y la inseguridad, el deseo de ir más rápido, llegar más alto, ser más fuerte. El éxito en el deporte es reconocido por la aclamación del público, pero esto solo se logra con el sacrificio de años de dedicación y entrenamiento. Admiramos la victoria, pero también la forma de lograrla, la gracia, la belleza, el arte de la realización. No se trata solo de ganar, sino de hacerlo con estilo para conseguir un recuerdo imperecedero. El deporte nos permite soñar, soñar con la gloria, marcar el gol o los puntos, cruzar la meta el primero, hacer la mejor carrera. Nosotros compartiremos las lágrimas de alegría, de delirio, la inolvidable vuelta de honor. Cuando el ganador alcanza el trofeo de la victoria y se cubre con el manto de la inmortalidad. Todos esos momentos podemos vivirlos en la historia del deporte. No hay arte, no hay letras, no hay sociedad y lo peor de todo, continúa el miedo y el peligro de una muerte violenta. La vida del hombre, desagradable, brutal y corta. Instintos primitivos.
Las corridas de toros son el único arte en el que el artista está en peligro de muerte y en el que el grado de brillantez en la realización depende del pundonor del diestro. El encuentro deportivo más primitivo del hombre fue con la naturaleza. Una gran parte de nuestra historia se escribe luchando por la supervivencia en un medio hostil, luchando por el control de la naturaleza. La caza de los animales que convivían con nosotros fue durante miles de años una necesidad. Con la llegada de la civilización se aseguró la supervivencia, se cubrieron las necesidades básicas, pero la caza continuó, pasó a ser considerada como deporte. Las imágenes grabadas de nuestros primeros antepasados, las pinturas en diversas cuevas de Europa pertenecientes al periodo paleolítico, hace unos 30.000 años, ilustran las duras bases de su subsistencia. El instinto primitivo del hombre por sobrevivir. Sin embargo, también nos muestran los simbolismos, el misterio, el arte y la belleza. Las pinturas de la cueva de Monte Pellegrino, en Sicilia, descubiertas recientemente, ilustran la vida en esta zona hace 20.000 años. La caza de animales se simboliza mostrando cráneos con flechas. Es el poder sobre la naturaleza, pero por primera vez se retrata el movimiento humano. La gracia, las líneas armoniosas sugieren gran habilidad técnica y creativa. El artista está expresando diversión en la belleza del movimiento humano. Las pinturas rupestres tenían significado religioso y simbólico. Representan un conocimiento de vida y muerte. El nacimiento de la cultura humana son las primeras muestras de arte. A medida que la sociedad humana se desarrolló y las civilizaciones crecieron, los cazadores se convirtieron en guerreros y los cabecillas en reyes. Pero el poder de la realeza todavía se basó en los símbolos del pasado: caza y control de la naturaleza. Las representaciones encontradas en la tumba del príncipe Tutankamón lo muestran en toda su magnificencia, rodeado de tesoros funerarios como el líder de su pueblo, el guía de la vida, el gran cazador. El león real, trofeo del rey asirio Asurbanipal, fue tallado en los muros del palacio de Nínive en el 640 a.C. La escena celebra el poder del rey y el reconocimiento de su valor. La caza era el deporte de los reyes. Mientras las civilizaciones se hacían más sofisticadas, los animales continuaron siendo sacrificados, no solo como fuente de alimentación, sino cada vez más como fuente de diversión. Entre los deportes más populares de la antigua Roma estaban la lucha entre gladiadores y animales, luchas entre animales y varias formas de juegos con animales. Durante el mandato del emperador Nerón, fueron sacrificados 400 osos y 300 leones en un solo día en el Coliseo. Estas matanzas descomunales no suponían ningún problema moral para los espectadores romanos. La arena fue testigo también de la muerte y sufrimiento de seres humanos. La muerte y el combate con animales fueron normales en Europa hasta hace relativamente poco tiempo. La mayor parte de las fiestas populares incluían ritos crueles con animales. Los deportes cruentos han sobrevivido a través de los tiempos hasta el siglo XX. La lucha de gallos se mantiene en varios países, pero en el sudeste de Asia tiene una popularidad especial y es una atracción irresistible para los corredores de apuestas. La pesca mayor es considerada un deporte de prestigio entre los que pueden costearse aventuras tan arriesgadas. Aunque muchos deportes sangrientos están prohibidos, todos los países los toleran en mayor o menor grado. Frecuentemente, lo que un país considera deporte, otro lo considera crueldad. Dentro de los países existe un intenso debate entre los que están a favor y en contra de los deportes sangrientos. Ha pasado la época de las cacerías reales, pero la caza mayor sigue teniendo en el siglo XX el atractivo de antiguos prestigios, entre los que aspiran a regios atavíos. Para algunos todavía parece tener algún simbolismo como lo tenía para los hombres primitivos. El impulso a sobresalir como buen cazador aún está firmemente arraigado en algunos de nosotros, incluso en una época en que la naturaleza está seriamente amenazada y no está ya bajo nuestro control. Pagando una licencia de 2 millones de pesetas, todavía es posible jugar al gran cazador en los safaris africanos. Parece que los instintos primitivos continúan en nosotros.
De todas las bestias de la tierra, la más venerada y de la que más se ha abusado es el toro, símbolo universal de fuerza y virilidad. En la antigua ciudad de Arles, Francia, todavía se celebra cada año un festival en el que los jóvenes de la zona intentan arrancar el cocard d'or, la divisa de oro, de los cuernos de un toro bravo. Asimismo, el encierro de Pamplona es una prueba de valentía. El Festival de Arles es descendiente directo de los cultos al toro de la antigüedad. El Palacio Real de Minos, en Knossos, Creta, fue escenario de la ceremonia más importante del deporte primitivo, hace ya unos 3.500 años. En el clímax de estas competiciones minoicas, jóvenes gimnastas desafiaban a un toro bravo. La muerte y las heridas eran frecuentes, pero el éxito tenía gran significación. Simbolizaba el control sobre la naturaleza. Los gimnastas saltaban por encima de los cuernos. Mientras el toro intentaba cornearlos, ellos se abalanzaban sobre su lomo, despegaban de nuevo y daban un salto hasta el suelo. Pero el culto al toro es incluso anterior. En Cataluyuk, en la Turquía central, se encuentran los restos del asentamiento humano más antiguo, datado en el 8000 a.C. Los misteriosos habitantes profesaban el culto al toro. Muchos de sus simbolismos pueden encontrarse en la civilización cretense posterior. Es muy posible que el asentamiento de una civilización tan antigua como esta fuese testigo de la primera ceremonia organizada deportiva. Cataluyuk fue probablemente el origen de las ceremonias posteriores del salto del toro de Knossos y también el centro del primer momento del deporte organizado. El triunfo del gimnasta, saltando sobre el animal con fuerza, coraje y agilidad, era una afirmación de autoconfianza para la gente en el amanecer de la civilización. Existe un lejano recuerdo de Cataluyuk y Knossos que aún perdura en Portugal. En un espectáculo que recuerda a los antiguos rituales, los forcados se enfrentan a un toro bravo e intentan derribarlo al suelo. Pero en los tiempos modernos los cuerpos se recubren de cuero. Sin embargo, el recuerdo más vivo del ritual y la magia del comienzo del deporte aflora en uno de los espectáculos más románticos y estremecedores, la corrida, la fiesta taurina de España. Una fiesta llena de colorido y fuerza que muchos aborrecen por su crueldad y otros ensalzan como un símbolo del poder del hombre sobre el animal. Algunos ven en los movimientos del torero, en su arrogancia y altanería, el legado sangriento de los instintos primitivos de los orígenes del deporte. La más noble conquista hecha por el hombre es la del caballo, ese orgulloso y sacrificado animal que comparte con él la fatiga de la guerra y la gloria del combate. Si consideramos el toro como animal de los rituales y la magia del deporte, entonces el caballo es la bestia de la guerra. Fue domesticado primero en los prados del Asia Central, hace unos 6000 años. El caballo iba a cambiar el curso de la historia en incontables ocasiones. Esta lápida de barro fue grabada en el 1350 a.C. por Kículis de Mitanni, maestro de equitación del rey de los hititas. En ella se describen el entrenamiento del caballo y las bases de las técnicas de montar de los antiguos imperios de Oriente Próximo. El libro sobre hípica de Jenofonte fue el primer trabajo clásico sobre el arte de montar, escrito en el siglo III a.C. Cuando Alejandro Magno inició la conquista del mundo conocido, logró todas sus victorias a lomos de bucéfalo, el caballo más conocido de la historia. Por entonces las carreras de caballos formaban parte de los Juegos Olímpicos. En el hipódromo se corrían las famosas carreras de cuadrigas o equipos de 4 caballos. El padre de Alejandro, Felipe de Macedonia, ganó la carrera olímpica en el 356 a.C. y acuñó una famosa moneda de plata para conmemorar su éxito. En el período romano, el centro de competición hípica se trasladó al Gran Circo de Roma.
El estadio podía albergar a 200.000 espectadores. Las carreras eran emocionantes, con caídas espectaculares de caballos y jinetes. El arte de montar se adaptó a muchos deportes. El Buzkashui quizás sea uno de los más antiguos y todavía se practica en el Asia Central. El pato se ha practicado en Argentina durante cientos de años, como el Daikyo en Japón. En muchas partes del mundo, principalmente entre los pueblos nómadas, el caballo se convirtió en el foco fundamental de sus vidas y fuente de todos sus deportes. En las Américas, la destreza de la monta nace de la propia demanda de los ranchos. Así surge el deporte de los gauchos y los vaqueros, el rodeo. Sin embargo, el entrenamiento militar provocó el desarrollo más importante en el arte de montar. En Oriente, las técnicas tradicionales de montar con espada y sable cobraron gran realce, incorporando las terribles técnicas de los arqueros. En Europa, las técnicas clásicas se refinaron en las grandes escuelas de equitación militar, como Saumur, Viena y Jerez. En el deporte moderno, la última prueba del arte hípico es dressage, una preciosa exhibición de destreza que es la culminación de una tradición que se remonta a Jenofonte hace más de 2000 años. Es muy importante que se diviertan entrenando. Intento aumentar su confianza en sí mismos. Deben estar seguros de sí mismos cuando actúan. Deberían salir, sentirse felices y exaltados y decir llenos de confianza: aquí estoy. Los saltos de obstáculos son populares en todo el mundo. Se han convertido en el soporte hípico de las Olimpiadas modernas. De todos los deportes a caballo, el que más evoca sus orígenes en las tribus guerreras y los reinos del Asia Central es el polo. Se trata de un juego limpio y noble. Puede remontarse a la antigua Persia. Es un deporte popular en Inglaterra y Estados Unidos. Sin embargo, no hay aficionados comparables a los hombres de la Pampa, los argentinos. Las carreras al trote también tienen sus orígenes en el pasado. No se diferencian mucho de las carreras de carros de los antiguos hipódromos. Sin embargo, el deporte hípico más popular del mundo tiene innumerables hipódromos. Las carreras de caballos, en sus muchas variedades, han existido durante siglos. Perduran las más tradicionales, pero el origen de las modernas carreras de caballos pura sangre hay que buscarlo en Inglaterra, en su tradición monárquica, en Newmarket. Todos los caballos pura sangre del mundo tienen su origen en el siglo XVIII, en Inglaterra, en tres sementales importados: el Burley, turco, el Darley, árabe, y el Godolphin, berberisco. Los sementales, principalmente de sangre árabe, están en la base del libro genealógico de los purasangres. Su descendencia de las yeguas inglesas, particularmente de Herod, Eclipse y Madsen, dominan los purasangre. Los descendientes de la Gran Eclipse, nietos del Darley árabe, representan cerca del 90% de todos los purasangre del mundo, incluyendo el más valorado actualmente, Northern Dancer, y su descendiente Nijinsky.
La sangre azul de las familias reales humanas aún satisface sus caprichos en el turf. Se trata, después de todo, de educación, de tradición. Pero las carreras tienen una audiencia mayoritaria, los apostantes, o como los franceses los llaman, el gran público. En los acontecimientos de todo el mundo, un día en las carreras es una ocasión para confraternizar, hacer una pequeña apuesta y percibir el dulce olor de los establos. Y están las grandes ocasiones, los lugares para ver y ser visto. El Derby de Epsom, el Pax del Arco de Triunfo, la Copa Melbourne y el Derby de Kentucky. Después de todo, se trata de modalidades.